lo primero, nos interesa su bienestar. El éxito de ser feliz es una vida de calidad. Pensamos en usted, su familia, su salud es ya. Encontremos juntos lo mejor de la vida. De empezar de nuevo. Salud ya. Su salud es ya, su salud es lo primero. Salud ya. En sintonía todas las tardes en Radio Centro. Salud ya. Muy buenas tardes, amigos. Estar en un programa más de Salud Ya. Aquí Radio Centro, la radio completa 96.3. O si nos quieren escuchar por medio de internet, www.radiocentrocr.com. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos una invitada muy especial de una organización gubernamental que nos va a dar a conocer o a compartir con nosotros una campaña que está en este momento pues saliendo al aire. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy, antes de saludar a nuestra invitada, a nuestra compañera de micrófonos, vamos a ponerles un audio para que ustedes sepan de qué es lo que vamos a empezar a hablar y se vayan familiarizando con esta campaña. Mi nombre es Ariel Cascante Quesada y mi hermano es gay. Le mandó un mensaje a una amiga que estaba ahí jugando, que si me tocaba a mí, que me preguntara eso, que qué pensaba yo sobre la homosexualidad de él. Por mí todo bien, mientras sea su decisión. Y ya porque usted, verdad, es así. Yo no le veo nada mal. Como yo lo acepté, así como que yo lo vi, como todo bien. Como el que se acercó más a mí, ahora habla más y llega y me cuenta cosas y todo. Hasta me presenta primero a mí, a los novios, que a mis papás. Mira, es muy difícil la comunicación. Ni a mí me hablaron de sexo. Nunca en la vida escuché sobre sexo. Mi papá no sé, cuando él quiso decirle que era homosexual, pues explotó todo. Mi hermano me dijo que él le comentó a mi papá que era homosexual y lo terminó echando. Por eso, que no iba a aceptar eso en la casa. La gente debe quitar esa ignorancia de la mente y abrirse más a un nuevo mundo. Para mí es reconfortante saber que lo que estoy haciendo, a él lo alegra, porque todo lo que él ha hecho por mí, yo aquí estoy tratando de pagar un poquito. Y pues, yo se lo amo más que nada en ese mundo, porque usted ha sido como el único que me apoyó cuando hubieron discusiones en la casa, cuando hubieron problemas. O sea, hay muchas cosas que yo no sé y hay mucha gente que no me las quiere enseñar y solo usted ha estado para apoyarme y quererme incondicionalmente, aunque yo lo joda y lo moleste. Luis, si esto tiene que ser una lucha, contá conmigo. Ok, esto es una parte de una campaña de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Y nos parece sumamente interesante conversar hoy respecto a este tema, porque realmente pues, la sociedad es de todos, la sociedad es para las personas heterosexuales, la sociedad es para personas homosexuales. Y unimos este comentario porque hoy, en este momento estamos en vivo, pero también vamos a reproducir este programa en horas de la noche, a las 9:30, en el programa Paradigma, que es un programa también que tenemos aquí en Radio Centro, y es dirigido a la gente y a las personas de la sociedad LGBTI. La sociedad somos todos, la sociedad tiene que ser inclusiva, respetuosa y abierta, que es nuestro lema en la noche, y por eso vamos a combinar un poco este tema con Salud Ya, para que conozcamos de toda esta campaña, y también que nos sirva para que nuestros oyentes, radioescuchas de la noche, que es otro grupo de personas, pues también disfruten de esta conversación que vamos a tener. Tenemos hoy de invitada a doña Janet Carrillo, de la Defensoría de los Habitantes. Buenas tardes, doña Janet. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Y por supuesto que tenemos aquí a nuestra compañera y amiga, además psicóloga de la Fundación FUPROSA, Ingrid Naranjo. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, muchas gracias. Encantada de estar un espacio más acá en Radio Centro, pero más que todo encantada de que doña Janet nos venga a comentar, ella como directora de promoción y divulgación de la Defensoría de los Habitantes, de esta campaña que ahora hablábamos tras micrófonos, doña Janet, que el viernes cumple un mes.
Así es. Que es muy probable que algunas personas hasta ahora, por lo menos en radio, la estén escuchando, o por lo menos nuestros escuchas, yo esperaría que no, que la hayan visto en todos los medios que se ha difundido, televisiva y radialmente y por las redes sociales, que ya por lo menos la hayan escuchado. Y si no, pues que ahora los obliguemos un poquito a escucharla, ¿verdad? Porque Francisco decía al inicio, la sociedad somos todos, y qué bueno que la sociedad es diversa. Pues qué bien que tenemos este espacio para comentar de esta iniciativa de la Defensoría. Tal vez un poco para empezar, durante estas semanas mucha gente ha preguntado por qué la Defensoría en este tema. Sí, señora. ¿Por qué hablar de los derechos de la población en diversidad sexual? Y una buena oportunidad para comentar por qué. La Defensoría de los Habitantes es la institución nacional de derechos humanos, y como institución nacional de derechos humanos tenemos un mandato. El mandato que tiene la institución es de defensa y promoción de los derechos de todos los habitantes en general, pero fundamentalmente de aquellos sectores, grupos, colectivos o poblaciones que se encuentran en condición de discriminación. Y es claro para todos nosotros y todas nosotras que la población LGTBI es uno de los grupos más vulnerabilizados por la sociedad costarricense. Así como hemos trabajado otras iniciativas y otras campañas acompañados en algunos casos por agencias del Sistema de Naciones Unidas contra la violencia a las mujeres, contra la violencia infantil, en este caso nos unimos al esfuerzo que como país tenemos que realizar por abrir espacios, porque si hay una cosa clara es que la población LGTBI es uno de los grupos poblacionales que enfrenta mayor discriminación y que tenemos que movernos hacia el avance de los derechos. Han habido durante estos días cosas hermosas que han sucedido, mensajes muy positivos que hemos encontrado de familias, de personas. También han habido encuentros o disposiciones o actitudes negativas hacia la campaña, y eso nos demuestra que tenemos mucho por hacer. Claro. Si todo el mundo hubiera recibido esto con aplausos, significa que ya logramos cambios en la sociedad. Correcto. Y que ya logramos construir una sociedad de igualdad de oportunidades para todos. Pero vamos de camino, Correcto. de camino hacia esa meta final. Qué importante, doña Janet, porque efectivamente siempre van a haber detractores y son parte de lo que necesitamos para poder encontrar esos puntos en común entre las personas que tienen algún desacuerdo frente a estas formas de convivir que siempre hemos tenido. Lo que pasa es que nos ha sido muchísimo más sencillo hacernos de una vista un poquillo gorda o de mirar al lado porque no es un problema mío. Las investigaciones han venido hablando ya hace algunos años de que al menos una persona en cada uno de los núcleos familiares, independientemente de cómo esté constituida su familia hoy día, hay una persona de la población LGBTI que está en silencio, que ha luchado por querer decir cómo es, cómo se siente y qué es lo que le gusta, pero que ha tenido que responder a una sociedad que ha sido discriminatoria a todas luces, ¿verdad? Y donde su derecho a ser simplemente un ciudadano y a ser persona ha sido vulnerado toda vez que tiene que cumplir con un mandato, con un perfil social. ¿En qué momento nace para la Defensoría, dentro de las múltiples situaciones que tiene que atender, siendo el ente regulador en esta materia, salir adelante con esta campaña? ¿Cuánto tiempo le lleva a la Defensoría? Bueno, miren, esta iniciativa llevamos bastante rato. En primer lugar, déjenme contarles que esta institución es una de las instituciones más pequeñas del Estado costarricense y con menor presupuesto. Y aquí tenemos que buscar siempre colaboración y ayuda para salir adelante. Esta es una iniciativa que venimos trabajando desde hace aproximadamente 2 años, con el concurso y el aporte invaluable de la agencia de publicidad La 3, que como un proyecto de responsabilidad social empresarial colabora con la Defensoría en esta iniciativa. Y nos dimos a la tarea de estudiar un tanto otras iniciativas similares que se venían desarrollando en otras partes del mundo y del área, en América Latina en particularmente, y vimos que normalmente son las personas LGTBI las que salen a los medios de comunicación a exigir sus derechos. Y pensamos que ya es hora de que salgamos el resto
las familias, las otras personas, porque esto es un asunto de la sociedad en su conjunto. No es un problema solamente de la población LGTBI y la responsabilidad es compartida. Entonces es cuando surge esta propuesta creativa junto con la empresa La 3 de poner a hablar a los familiares, a las personas que, como usted bien decía, comparten todos los días con esta población, pero que ya con una actitud de apoyo. Por eso la campaña, el nombre es Contá conmigo, y es la frase que deberíamos, ojalá, decir todas las personas, a todos nuestros amigos, primas, primos, compañeros de trabajo, compañeras, vecinos que tienen opción, vecinos y vecinas que tienen opciones, orientación sexual distinta a la heterosexual. Y en ese sentido, los resultados, como les decía, han sido hermosos, porque esto, el mensaje que hemos querido dar, y creo que así ha calado en la sociedad costarricense, es un mensaje de amor, un mensaje de familia, es decir, las familias en este país, y yo creo que eso ha quedado ya bastante claro, somos familias diversas, hay constituciones muy distintas de familias, y todos tienen deberían de tener las mismas oportunidades, y no todos tienen las mismas oportunidades. Y ese es un poco el reto de abrir los corazones de las personas, en primera instancia de las personas más cercanas, claro, que es el apoyo central que necesitan las personas de orientación sexual diversa o de identidad de género diverso, con el propósito de poder contar con el apoyo, y por eso la campaña es Contá conmigo, contá conmigo para salir adelante. Fíjense que los seres humanos somos difíciles, realmente difíciles cuando hablamos de temas de igualdad, porque uno escucha durante estos días de la campaña muchas personas que nos escriben a veces en las redes sociales y dicen: mire, yo no soy homofóbico, yo no soy lesbofóbica, pero mire, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con eso de las relaciones entre el mismo sexo? Eso es una barbaridad. Y entonces una piensa, no es cierto que no somos una sociedad homofóbica. Hemos llegado a pensar que tienen derecho de respirar y de vivir, pero jamás igualarse a mí. Claro. Pensar que tengan los mismos derechos míos, no. Claro. O sea, puede vivir, le respeto su derecho a la vida, nada más. Nada más. Y ese es como el gran esfuerzo, porque lo mismo, fíjese que lo mismo pasa cuando recientemente en el país vivimos el tema que conmovió esta sociedad del libro Cocorí sobre el tema Correcto. del racismo, y todos decíamos: no, pero si Costa Rica, o muchos decían, porque nosotros no somos un país racista, ¿cómo es posible? Yo no soy racista, pero ustedes vieran, y me imagino que ustedes y las personas que nos escuchan habrán tenido la oportunidad de conocer de viva voz los insultos y las agresiones que recibieron las diputadas afro que levantaron este tema. Entonces nos dice que no es cierto que no seamos un país discriminatorio. Y el esfuerzo que tenemos nosotros como institución nacional, fíjese que si nosotros no hacemos esto, ¿quién lo hace? Correcto. Esta es una competencia de esta institución. Y aunque genere malestar en algunos sectores, el tema de la lucha por la igualdad es un campo eminentemente de la Defensoría de los Habitantes, y tenemos que abrir brecha, y ojalá que cuando mis nietos, por ejemplo, ya estén grandes, puedan volver a ver hacia atrás y decir: mire a mi abuelita hablando en una campaña cuando eso se quedó atrás en la historia. Ojalá eso pueda ser cierto, pero hoy día tenemos un reto por buscar la igualdad de oportunidades en esta administración. Debemos reconocer que el Poder Ejecutivo ha tomado acciones importantes que han abierto algunos espacios de igualdad de oportunidades, pero todavía tenemos un camino grande por recorrer, y lo más importante es el derecho que tienen estas personas a vivir en paz. Correcto. A salir tranquilos a las calles, sin tener miedo, sin ocultarse, sin pensar en sus propias casas. Fíjese que en este proceso de producción de la campaña hablamos con muchos muchachos y muchachas que nos contaban cuánto les dolió en su familia estar sentados o sentadas viendo televisión
por ejemplo, o escuchando la radio y escuchar a sus familiares hacer chistes groseros sobre las personas homosexuales o las mujeres lesbianas, y ellos o ellas en silencio, irse para su habitación y sentirse insultados y decir: ¿por qué mi familia me insulta? ¿Qué hice yo para ser distinto? ¿Por qué? Y eso es una situación muy difícil el lograr. Todos hablamos de igualdad de oportunidades, pero el hacer la realidad es lo que nos cuesta, y nosotros como sociedad tenemos un gran reto. El mundo viene avanzando, o nos ponemos a tono con los avances del mundo o nos quedamos atrás. Claro, llevarlo a la práctica es completamente otro proceso. Exactamente, y creo que esta campaña también nos hace escuela, ¿verdad? Porque aprendemos, porque son casos de la vida real, no es ni inventado y es contado realmente por las personas que lo vivieron. Ni Entonces, pertenecen a otro mundo, es a este y a nuestro país. Así es. Sí. No, son extraterrestres. Para todo el mundo son extraterrestres. Y desgraciadamente, pues no se puede medir de esa manera, porque deberíamos medirnos en la sociedad en lo que hacemos para sacar este país adelante, en lo que hemos logrado siendo sociedad, lo que hemos logrado siendo familia, en lo que hemos logrado, y no simplemente por ver a las personas por una preferencia sexual. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Cuando regresemos los invitamos a que compartan con nosotros pues de una llamadita y que podamos conversar entre todos sobre este tema que también es parte de la salud. 2240-7373, 2240-1041. 1042, perdón, estamos en Salud Ya. Salud Ya. FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud Ya. La salud es lo primero, y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud Ya. Salud Ya. Su bienestar es nuestro lema, y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud Ya. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa, 96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud Ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud Ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya. Salud Ya. No me doy cuenta porque Fernando me lo dice. Una noche viene a hablar conmigo y me dice: mamá, tengo que contarte una cosa. Tenía más o menos 17 años, tal vez por ahí. Y entonces me dijo que él era homosexual y que quería comentarlo conmigo, que quería que yo lo supiera. Que lo único que me dolía es que él iba a tener dificultades en la sociedad porque empezaba a formar parte de una minoría, pasaba a formar parte de una minoría, y las minorías no siempre eran aceptadas. A nivel laboral, a nivel de estudiante, a nivel de familia. La familia nuclear, el hermano, la cuñada, los primos, muchos tíos han reaccionado de manera muy positiva. Pero con los muchachos, la aceptación por parte del papá es importante. El papá es una figura importante. Que me siento muy orgullosa, que lo admiro muchísimo por su valentía, por su lucha, que espero que sea muy feliz. Fernando, contá conmigo. Siempre podés contar conmigo. Qué bueno que todavía hay familias que pueden contar esta historia con final feliz, ¿verdad? Que pueden aceptar a su hijo, a su hija, a su sobrino, a su prima. Así de fácil, porque yo creo que esa es la manera más fácil que se puede, es aceptar. Todos tenemos defectos. Esto no se puede llamar defecto, conste, ¿verdad? Yo sí estoy muy claro que esto no es un defecto. Es una condición. Y un favoritismo nada más, una preferencia sexual. Una elección que se hace, como las hacemos todos los ciudadanos y todas las personas en este mundo. Elegimos ser vegetarianos, elegimos irnos a broncear, otros no nos bronceamos, otros elegimos tener pareja, otros elegimos casarnos, todo el día estás eligiendo. Por eso nos decía de este spot que estábamos escuchando, doña Saindel, de lo que conversábamos después, analizando la situación particular de ella y su hijo, y ella nos comentaba
que su gran preocupación, como ella le dice, era lo que su hijo iba a pasar en esta sociedad, que lo fueran a maltratar, que lo fueran a insultar, que lo fueran a humillar, que fuera a tener, como comentábamos ahora fuera de micrófonos, los problemas que tienen los muchachos y las muchachas en las escuelas, el bullying al que se ven expuestos por su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, el problema fundamentalmente de algunas de estas madres, sobre todo que nos han comentado, es la preocupación de cómo los va a recibir la sociedad. Por eso han aceptado contar sus historias, porque consideran que si algo pueden hacer para que sus hijos terminen de vivir feliz y el resto de las personas LGTBI, vale la pena hacer cualquier esfuerzo. Doña Saindel y doña Wendy, dos de las señoras que participan en la campaña, nos comentan muy contentas de las felicitaciones que han recibido de otras madres, vecinas, que han recibido elogios por la fuerza, por la valentía, porque hay que también ser valiente y para contar asuntos de su vida familiar en una sociedad discriminatoria como esta. Pero los resultados, nos comentaban ellas, y que han sido muy positivos. Y déjenme contarles que lamentablemente también en este esfuerzo que hemos venido haciendo, encontramos que hay diferencias también, como los hay en la sociedad en general, entre hombres y mujeres. Nos fue mucho más fácil conseguir madres, por ejemplo, que quisieran contar su historia. Fue más difícil conseguir padres. Los hombres, el mandato social que les da a los hombres sobre la construcción de su masculinidad, les impide muchas veces afrontar esta situación y aceptar con mayor soltura, en tanto que las mujeres socialmente hemos sido construidas para pensar, es el asunto de la madre que todo lo perdona, todo lo da, siempre está. Es más fácil, nos hemos dado cuenta, para las mujeres aceptar y participar, por ejemplo, en esta campaña, que ha sido un tanto más difícil conseguir hombres. Pero fíjese que después de que la campaña sale a la luz pública, hemos recibido muchísimas solicitudes de otras familias, y ahí sí, ahora se nos acercaron varios padres. Qué bueno. Mira qué hermoso ha sido, varios padres que dicen: yo quiero contar mi historia porque me siento muy orgulloso de mi hijo. Y déjeme, cuando digo muy orgulloso de mi hijo, que nos decía un señor, recuerdo también a doña Saindel, que alguien la criticó en las redes sociales y le decía: señora, ¿cómo dice usted que se va a sentir orgullosa de tener un hijo homosexual? Y ella le contestó muy transparentemente: es que yo me siento orgullosa de la clase de ser humano que me tocó por hijo, porque es un hijo maravilloso, un hermano, un primo, un profesional excelente, indistintamente de su orientación sexual. Como dijo ella, me siento igualmente orgullosa de mi otro hijo que es heterosexual. Claro. O sea, yo no estoy aquí valorando su orientación sexual, sino la calidad humana. Correcto. Y entonces eso es un tanto el mensaje de esta campaña a las familias, y con gran satisfacción vemos que esto ha servido para que muchos muchachas y muchachas, por lo menos hemos tenido ya algunas referencias, se hayan acercado a buscar ayuda, algunos de sus familiares, de decir: yo quiero vivir mi vida plenamente, tengo derecho, por favor, ayúdeme. El ayúdeme es acéptenme como soy. Correcto. Y eso ha sido hermoso, porque esto ha permitido el acercamiento también de algunas familias, de reconocer a sus hijos, a sus primas, a los miembros de su familia, y todos juntos, que era el propósito de la campaña, decir: en este caso estamos pues con el tema de la orientación sexual, pero igual el tema porque es como un núcleo muy duro. Por eso, como decíamos al principio, cuando la gente nos pregunta, pero ¿y por qué ustedes con este tema? ¿Por qué si hay tanta pobreza? ¿Por qué si hay tantos niños maltratados? Claro que sí, claro. Pero usted no puede en temas de derechos humanos sopesar y valorar y decir que hay un grupo más importante que otro, sí, no. ¿Verdad? Y lo importante aquí es decir, si logramos como país soltar este nudo tan grueso que es la discriminación para la población LGTBI, tengamos claro que estamos soltando indirectamente otros nudos. Correcto. Y estamos facilitando la aceptación
de la igualdad de oportunidades por grupo étnico, por género, por edad, por discapacidad. O sea, hay muchas poblaciones discriminadas en este país que tenemos una gran responsabilidad como sociedad, pero esta en particular nos abre. Y además, para terminar esta parte, decía en el proceso de la campaña, escuchando a las personas, ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho, porque en una de las reuniones de trabajo decía una de las muchachas, pero mire, es que cuando hablamos de la población LGTBI estamos hablando de la población afro, estamos hablando de la población con discapacidad, estamos hablando de adultos mayores, o es que en esos grupos y poblaciones no hay. Ahí nos encontramos, sí, están en todos los espacios, en los rincones del país y en todos los grupos poblacionales. Entonces es cierto, es un tema transversal también. Correcto. Y es que yo no sé quién puede tener la conciencia más tranquila o paz en su corazón, ¿verdad? Si la que pone la cara, como la señora Seindel, que dice que su hijo es gay, que está aportando a la sociedad para que la demás gente pues vea el ejemplo, o la gente que agarra a su hijo y lo tira a la calle, ¿verdad? Y muchas veces pues esa familia, como yo lo he comentado en el programa Paradigma principalmente, que la familia que vota a su hijo debería ser castigada de ley, porque cuando nace un hijo, la obligación de los papás es criarlo hasta cierta edad, hasta que ya pueda ser y dejarlo libre. Tiene los mismos derechos. Exactamente, y lo deja tirando, está cometiendo casi que un delito, peor que el mismo que está tirándolo a la calle y dejándolo en manos de mucha gente que después de ahí, sino en unas grandes historias que hemos conocido en programas anteriores, ¿verdad? Y en esta población, perdone que le interrumpa, hay un tema muy importante, porque muchas familias que optan por esta decisión producto de la desinformación y del miedo también, tiran a sus hijos y a sus hijas a ver cómo se ganan la vida en la calle. Y entonces tenemos, por ejemplo, un sector muy importante de población transexual, por ejemplo, sin oportunidades de estudio. Correcto. Y entonces la gente pregunta, ¿pero por qué están en la calle prostituyéndose? Porque es la única opción que les quedó. Ahí no están porque es muy rentable, ni porque tienen condiciones laborales excelentes. Están porque los tiraron a la mayoría a la calle, sus padres, sus madres, sus familiares, no les dieron ningún apoyo, no lo encontraron en el resto de la sociedad tampoco. Ahora, por suerte, hay algunos esfuerzos de algunas organizaciones también de la sociedad civil por dar ayuda a esta población, y lo más importante es darle la posibilidad de estudio, porque si usted no le da las herramientas para que puedan salir a la calle a trabajar y a ganarse el sustento dignamente, pues tampoco les puede exigir. Correcto. Entonces, esto que usted decía, por eso hacía esta anotación, en este tema de la diversidad sexual, tiene un impacto muy grande, porque muchos de estos muchachas, mire que si ustedes, las personas que nos escuchan, si han oído todos los spots o los han visto, hay una de las señoras, esta doña Wendy, que decía que su hijo, cuando cumple 18 años y habla con ella, le dice esto, que seguro lo más común que le he escuchado: mamá, soy gay, si me quiere echar de la casa, écheme, yo me voy. Y ella dice, ese día todo cambió para mí, y le dije, te apoyo incondicionalmente. Este muchacho tuvo la suerte, pero esa no es la suerte que tienen todos y todas. Correcto. Esto que comenta doña Janet tiene tantos aristas y va por efectivamente tantas vertientes, pero nos trae a la única, al ser humano, a los derechos que tenemos y a que todos vivimos en sociedad. Estas personas efectivamente lo que tienen es un estigma que se lo hemos puesto nosotros como sociedad, pero entonces ¿cuál derecho tenemos nosotros de decir que el otro es diferente? Porque ellos no pueden hacer lo mismo. Venimos con esto y con algunas cosas que nos quedan pendientes de los comentarios que ha venido haciendo doña Janet en este bloque, para enfatizar en algunas situaciones que son particulares, que seguimos viviendo y que son parte de nuestra sociedad. Venimos en el próximo bloque. Salud ya. FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud ya. La salud es lo primero, y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud ya. Salud ya. Su bienestar es nuestro lema, y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud ya. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa.
96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud Ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud Ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya. Salud Ya. Mi nombre es Kevin y tengo un hermano gay. Pues mi papá le dijo que tenía que hablar algo así, algo que él vio. Entonces él se fue al cuarto y dijo, y espero que usted me acepte tal y tal como soy. Entonces se encerró y yo nada más vi a mi papá que se puso a llorar. Yo a mi hermano siempre lo he querido. Entonces yo lo único que hice fue en ese momento fue ir, tocarle la puerta, entrar y decirle que sea como sea, yo le iba a querer y le iba a defender de todo y que yo siempre iba a estar con él. Para mi hermano lo más difícil ha sido, supongo yo, que la aceptación, que la gente lo acepte tal y tal como él es, con la familia y todo, y que lo quieran igual, que no lo traten diferente por ser así como es. Siempre voy a estar ahí como él ha estado conmigo, que superando todo como hermanos. Muchos tal vez tienen hermanos, pero se pelean, discuten, no se quieren. Y yo tengo uno que me quiere y que me apoya en todo, y lo amo. A pesar de todo, Joel, contá conmigo. Impresionante es este tipo de campaña, porque además dejan hasta, o sea, no hay nada preparado. Pusieron al muchacho a hablar exactamente lo que él sentía, exactamente con su léxico, exactamente con su forma de hablar del muchacho. No hay un guión, no hay, tiene que ser así, y me identifico más porque cómo se tiene que dar todas estas cosas, casi es desnudarle la vida sexualmente a una persona y no la notamos, que otra persona totalmente heterosexual no le preguntamos ni siquiera, mire, ¿usted ya tiene relaciones sexuales? No, el LGBTI hay que desnudarlo en su vida. Correcto. Hay que darlo a entender en la vida a todo mundo para que la gente pueda entender lo que es simplemente una persona más en la sociedad. Correcto. Simplemente una persona que va a estar ahí dándose la oportunidad de tener una vida cada vez mejor, ¿verdad? En Paradigma lo hemos dicho muchas veces a lo largo de estos casi 4 meses que tenemos del programa de la noche también. Y cuando hablamos de un programa de salud ya, es que esto tiene que ver con la salud emocional de los sujetos, esto tiene que ver con una salud laboral, esto tiene que ver con una salud social, con una salud familiar. Es que somos seres integrales y simple y sencillamente lo que hemos querido venir rompiendo es efectivamente con el paradigma de que entonces las poblaciones diferentes, que yo no sé a quién se le ocurrió que eran diferentes, siempre hemos existido, costarricenses, nicaragüenses, independientemente del país o la nacionalidad. Si es por etnia, entonces los orientales, los aborígenes o los indígenas, alguien tiene que clasificarlos y perfilarlos. Entonces se nos ocurrió que efectivamente las poblaciones diversas, sexualmente diversas, también había que diferenciarlas, pero entramos en el morbo y parte de lo que hemos querido venir rompiendo en Paradigma es con ese estigma de que estas personas, por ser sexualmente diversas, simple y sencillamente entonces son de otro mundo. No, hemos tenido casos como estos que bien plantea la Defensoría de los Habitantes en su programa, en su campaña, Contá Conmigo. Son personas profesionales, estudiantes, viven en un núcleo familiar, comen lo mismo que nosotros, hablan el mismo idioma, se ríen de lo mismo, cuentan chistes, tienen necesidades fisiológicas iguales a las de cualquiera, se enferman como cualquiera, andan en bus, andan en carro. Caramba, son seres humanos que decidieron, como cualquiera de nosotros, hacer algo con algún aspecto de su vida diferente, ¿cierto, doña Janet? Mire, qué importante eso que menciona usted, porque ahí lo que vemos claramente es cómo funcionan los prejuicios y los estereotipos con respecto a la dificultad entonces que tiene esta población para ser aceptada. En general, como sociedad nos ha costado mucho entender eso que llamamos la igualdad
de oportunidades, y como bien usted lo decía, todos los seres humanos somos distintos. Por en dicha. todos los campos, por suerte. Imagina qué aburrido todos sería como este Ingrid. mundo, ¿verdad? Si todos fuéramos iguales. Lo que somos o lo que deberíamos ser es iguales en oportunidades. Correcto, en Eso derechos, sí, en ¿verdad? responsabilidades. Exactamente. Entonces, en este tema lo que funciona es precisamente el estereotipo, en la discriminación está basada en estos odios, en prejuicios y en estereotipos. Cuando hablamos incluso ahora estos días de la campaña que nos hemos dado con mucha responsabilidad, leer todos los comentarios que las personas ponen para saber qué está pensando la sociedad costarricense. Correcto. Y por dónde vamos, porque entonces el tema, por ejemplo, de la familia, hay algunas personas y que yo esperaría y me atrevería a decir que cada vez son menos, y eso los vemos en las encuestas que se hacen de opinión sobre este tema, que muchas de las personas, les decía, cada vez menos, consideran por un prejuicio, por ejemplo, que las personas con orientación sexual distinta a la heterosexual no pueden ser buenos padres, buenas madres, no pueden ser buenas parejas, porque siempre están identificando con un prejuicio, con una preconcepción sobre el tipo de conducta que tiene esta población. Y en la población con orientación sexual diversa o identidad de género, encontramos de todo, al igual que en los otros grupos poblacionales. Correcto. Aquí habrán buenos padres, malos padres, buenas madres. Por ahí algunas veces, por ejemplo, en estos días a partir de la campaña, surgen una carta por ahí, sale una carta que es que de un niño, de un muchacho que fue adoptado por una pareja homosexual, y entonces él recomendando que esto no debe ser. Sí. Y conversando con activistas de la población LGTBI, decían algunos de ellos, en la de menos es cierto. ¿Quién dice que la población LGTBI tiene una condición particular para ser los mejores padres y las mejores madres del mundo? No, pero tampoco la población heterosexual. Eso tiene que ver con su historia de vida. Correcto. Tiene que ver con su formación, tiene que ver con las oportunidades que han tenido, ¿verdad? Con la educación, con muchos otros factores que no es la orientación sexual. Pero lo más fácil es siempre decir, porque vea qué terrible es pensar, y un día de estos hablaba con un joven al cual le tengo un gran cariño, que me decía, usted sabe qué difícil, tiene unos 25, 26 años, no tiene pareja, no tiene ninguna relación formal ahora, pero un muchacho homosexual me decía, yo sé desde chiquito que yo no puedo tener una familia, me encantan los niños y sé que no puedo porque simplemente soy homosexual. Y entonces qué difícil, y ahora que usted hablaba del tema de la salud, fíjese que muchos o algunos de estos muchachos o personas con las cuales hemos hablado nos han contado cómo en algún momento de su vida pensaron quitarse la vida. Correcto. Por el miedo, por el odio que sentían, por el rechazo. Imagínense qué difícil es para un joven, para un niño, escuchar desde que está pequeño, él o ella empieza a identificarse con su mismo sexo y empieza a sentir que le atrae su mismo sexo, pero lo único que escucha es que esto es malo, que es pecaminoso, que no tiene derechos, que no va a tener oportunidades. Que no es normal. Que no es normal. Qué difícil es esta situación. Por eso estamos en esto como Defensoría Correcto. de los Habitantes, porque hay un grupo grande de la población que necesita modificar estas actitudes, estos comportamientos, y al final de cuentas, vamos a ver, como institución nacional de derechos humanos, nosotros como Defensoría por un lado, pero el Estado costarricense como un todo, indistintamente si hay un grupo pequeño o grande de la sociedad que considera que la población LGTBI no debe tener los mismos derechos, el Estado está obligado a dárselos. Correcto. Porque el Estado costarricense ha venido adquiriendo compromisos internacionalmente, ¿verdad? No obligado, voluntariamente, que nos habla del esfuerzo por la igualdad, por la no discriminación, en contra de la violencia de todos los grupos poblacionales. Correcto. Entonces, esté de acuerdo toda la población o no, es una obligación del Estado
Y es una obligación de esta Institución Nacional de Derechos Humanos trabajar en este tema. Correcto. Y lo digo con esta contundencia porque durante estos días hemos escuchado cosas hermosas que nos llenan de emoción de ver que el país empieza a cambiar, claro, y que hay grupos y sectores, pasos de cambio. Pero, por otro lado, también hemos visto actitudes fuertes de algunos sectores, y el mensaje es: usted, si no está de acuerdo, al final tiene derecho Correcto. de pensar como usted quiera, Claro. ¿verdad? Pero una institución pública, esto no es un asunto de voluntades, es un asunto de obligaciones. Y la Defensoría de los Habitantes es la Institución Nacional de Derechos Humanos obligada a cumplir con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que debería hacer el Estado en su conjunto. Esto es importante porque para las personas que nos escuchan, que están en redes sociales, que están en el sitio web, que están en la radio, en el FM, caramba, lamentablemente para los que no les gustan y tienen derecho a no estar de acuerdo, nosotros tenemos que ser responsables frente a los compromisos que adquirimos, y si fueron voluntarios con mucha más razón. Este es el papel, esta es la razón de que existan las defensorías en el mundo, ¿verdad? No están ahí por cumplimiento, no, tienen que trabajar. Y si en este momento es este gobierno el que está tomando la batuta, que dicha, porque teníamos muchos años de escuchar calladita la defensoría. Entonces, los que se preguntaban, ¿y qué hace la defensoría? Bueno, entre otras muchas cosas, esto es una de las que les corresponde hacer, y a nosotros como ciudadanos responsables también difundir. Regresamos en el último bloque de Salud Ya. Salud Ya. FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud Ya. La salud es lo primero, y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud Ya. Salud Ya. Su bienestar es nuestro lema, y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud Ya. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa, 96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud Ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud Ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya. Salud Ya. Estaba yo en la cocina desayunando con mi mamá, y viene mi mamá y me pregunta: ¿usted cree que su hermana sea lesbiana? Y entonces le digo yo: ay mami, dígame quién deja su país y quién deja su casa por venirse a otro país completamente diferente si no es por amor. Desde que ella vino a vivir con esta muchacha, y ahora que tiene otra pareja, que es su esposa y todo, siempre hemos sido como de invitarlas a ellas, y son parte de la familia, ¿verdad? Y ya tienen varios años de vivir juntas y todo, y el año pasado o antepasado decidieron que se querían casar. Entonces, como aquí no es legal, fueron a Nueva York a casarse. Mi papá no pudo ir porque él ya está mayor y está muy enfermo, ya no puede viajar. Mi mamá tampoco pudo ir. Me parece muy injusto que no hayamos podido celebrar en familia el hecho de que ella encontró a la persona que ama y con quien desea compartir el resto de su vida. Me parece que es muy triste y es muy doloroso también pensar las situaciones que han pasado varias parejas homosexuales, donde pueden inclusive perder, por ejemplo, las cosas que han construido juntos, simplemente porque su unión o su relación no es reconocida legalmente. Tete, estoy aquí apoyándote, te quiero mucho, y espero que este pequeño granito de arena que estoy aportando ayude al cambio. Mari José, contá conmigo. Salud Ya. Ok, qué importante, porque aquí es donde vemos también quiénes forman la familia, ¿verdad? O sea, con solo que dos personas se unan bajo un mismo techo, velen ellos mismos por sus propios deberes y derechos, ya son familia. Y ni eso podemos ser capaces muchas veces de reconocer en este país, ¿verdad? Así y es. Principalmente al ver los casos, por ejemplo, cuando usted nos hablaba de se me fue ahorita en este momento, de cuando hacemos familia, cuando aceptamos a la persona, o
ponemos en duda cuando una pareja homosexual retoma un niño, hace con él una familia y lo hace feliz. Pero esa es la parte que todo el mundo sataniza, ¿verdad? ¿Cómo? Un chiquito con 2 mujeres. ¿Cómo? Un chiquito con 2 varones. Nunca pensamos qué estará pasando a nivel social, a nivel humano, de la familia, de la pareja heterosexual que dejó tirado ese chiquito. Entonces no vemos las dos partes, ¿verdad? Simplemente es el satanismo de la parte homosexual. Claro, eso no lo castigamos en virtud de que nosotros partimos de, no sé en qué momento, pero eso es desde la historia, desde que el ser humano existe, que hay una condición de normalidad y otra que no lo es. Así es. ¿Verdad? Y lamentablemente trabajar con este estigma social le da derecho a muchas de las personas que se han venido apegando a esos lineamientos, lo cual es respetable también porque es lo que nos ha generado como seres humanos en el mundo, pero que siempre han habido las diferencias. Lo que pasa es que cuando nosotros le ponemos nombre a las cosas, como cuando investigamos violencia, en el caso particular mío, que lo he venido diciendo, mobbing y bullying, cuando usted le pone nombre a las cosas, no es que antes no existieran, es que ya la gente sabe de qué hablar y de qué se trata. Cuando hablamos de las poblaciones diversas, doña Janet, que han existido por los siglos de los siglos, desde que estamos los seres humanos en la Tierra, entonces también, ahora la gente dice, es que ahora hay más, es que es una plaga, ahora todos quieren, ahora es una moda, es un absurdo hasta en el vocabulario, porque es hostil, es agresivo a todas luces. Siempre han habido personas con diferencias sexuales, lo que pasa es que por una cuestión social no podían, no se lo permitían, y ahora se dan el permiso. Por lo menos en esta época de la historia, como usted lo dice, porque en otros momentos de la historia fueron procesos asumidos con toda la normalidad, correcto, ¿verdad? Pero en este momento de la historia, pues sí, estamos de nuevo abriendo brecha. Con respecto al comentario que hacían ustedes ahorita, de esos estereotipos y de esos prejuicios con los que medimos a los que sentimos que son diferentes, porque al final todos y todas somos diferentes. Decíamos un día en una reunión de trabajo que a nadie se le ocurre, por ejemplo, en estos últimos días, hemos venido recibiendo con gran preocupación noticias sobre el aumento de la violencia y el maltrato físico contra los niños y las niñas, ¿verdad? Hemos estado, ustedes aquí en los medios le han dado una cobertura importante a casos dramáticos de muerte de niños en manos de sus padres y de sus madres por maltrato y violencia física que los llevó hasta la muerte. Y que es otro de los temas importantes que tenemos que erradicar porque viene también aumentando de manera dramática, según nos dice el Hospital de Niños también, claro, y los casos que atendemos nosotros en la institución, la violencia contra las personas menores de edad. Claro. Pero a nadie se le ocurre, por ejemplo, después de uno de los lamentables casos que vimos recientemente de un padre que en la presencia de su madre cogió a un niño menor de edad de meses, que lo tiró contra una pared y le quitó la vida. A nadie se le ocurre decir que eso es un signo claro de que los heterosexuales no pueden ser padres. Correcto. No, eso es todos lo vemos como debe ser, o sea, es un caso individual que sí nos dice de lo que está pasando en un sector de la población, pero no lo vemos ligado a la orientación sexual. Lo que decimos es qué le habrá pasado. Exacto. ¿En qué condición estaba para tomar? ¿Será que está bajo los efectos de una droga para tener esa actuación? Entonces eso es parte de los prejuicios y de los estereotipos que tenemos y que tenemos que empezar a deconstruir y construir una nueva forma de aceptarnos como seres humanos en su diversidad, porque nosotros en la Defensoría, que atendemos a las necesidades de la población en su conjunto, recibimos todos los días quejas y solicitudes de intervención y acompañamientos de personas. Por ejemplo, ahora antes de venir me estaba en la oficina viendo el tema de un grupo, de una organización de personas con discapacidad que nos están pidiendo ayuda para ir a hacer una inspección en la calle sobre el transporte, sobre las condiciones del cumplimiento de la ley 7600 del transporte público, o por las dificultades que tienen de movilización en las calles, las personas que tienen limitaciones físicas, o las dificultades que tienen para encontrar estacionamiento cuando van a lugares públicos. Correcto. Entonces,
esa es, digamos, como el gran reto que tenemos como sociedad, de empezar la sociedad a adaptarse a esas condiciones particulares, distintas de los distintos grupos, sectores y poblaciones. Doña Janet, frente a todo lo que hace la Defensoría en este caso, que hubiéramos querido también tocar un poco los puntos de qué hacen las defensorías, por lo menos a nivel latinoamericano, ¿cómo le damos seguimiento nosotros a esto? La campaña está vigente en este momento, el viernes cumple un mes. ¿Cuánto tiempo estará también al aire y cómo le podemos dar seguimiento nosotros como ciudadanos al alcance que ha tenido este esfuerzo de la Defensoría? Bueno, sí, como usted bien decía, estamos cumpliendo un mes de tener la campaña al aire. Lo que tenemos planificado es un tiempo de 3 meses, donde hemos estado, como le decía, hemos estado evaluando desde el principio los comportamientos de las personas, las respuestas de las personas. Con gran satisfacción podemos decir que se vienen tomando, como decíamos ahorita, algunas decisiones como la que se está tomando recientemente por el Poder Ejecutivo, de que las parejas del mismo sexo puedan compartir sus requisitos para poder hacer efectivo la compra en el depósito de Golfito. Eso es importante, claro, porque son bienes que se compran para la casa y es un asunto de justicia. Hay algunas acciones. La discusión que se empieza a tener sobre el tema de la igualdad de oportunidades en algunos espacios. En algún momento habíamos pensado, pero lo vemos muy difícil en este momento, pues algunos pendientes que tiene la Asamblea Legislativa con la aprobación de algún instrumento normativo que regule las condiciones particulares de unión de pareja entre las personas del mismo sexo, pero vemos que hay dificultad en la Asamblea Legislativa. Pero nosotros sí estamos en foros de discusión, en grupos de trabajo, dándole seguimiento al cambio que se puede obtener, pero estos son asuntos difíciles de medir en el corto plazo. Qué terrible, sí, porque si el tiempo lo pudiéramos extender sería una delicia. No, una invitación, ¿no? Claro. Segunda parte para realmente conocer qué hace también en general la Defensoría de los Habitantes. Buenas tardes, Ingrid. Esto ha sido un programa más, agradecemos el espacio de la Defensoría, doña Janet, que nos visitara y bueno, extendemos la invitación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Es lo primero, nos interesa su bienestar. El éxito de ser feliz es una vida de calidad.